Y digo que es un honor para Radio Nacional tenerlo aquí en nuestros estudios, porque Monseñor Luis Bambarén, que fue presidente de la Conferencia Episcopal, es una persona que no solo está atenta permanentemente a los problemas nacionales y en particular a aquellos que tienen que ver y que tienen la connotación que vincula a nuestra sociedad con los sectores menos protegidos, más desfavorecidos muchas veces, y que hoy lleva un nombre que se ha extendido, que es de la inclusión social. Monseñor Bambarén ha trabajado durante muchísimos años con los pueblos jóvenes, con los asentamientos humanos, con tanta gente, ciudadanos peruanos que no han tenido las oportunidades de mejorar su calidad de vida, pero él estuvo siempre y está siempre presente para apoyarlos moralmente y contribuir con su experiencia y su mensaje pastoral a mejorar no solo la calidad de vida y las conductas personales y colectivas de muchos de los ciudadanos. Por eso, para nosotros, amigos, es un honor tener presente aquí en Radio Nacional a Monseñor Luis Bambarén, a quien le damos la bienvenida. Monseñor Bambarén, para mí un gusto, nuevamente después de bastante tiempo de reencontrarnos. Yo también tengo la alegría ya que usted haya superado una etapa de una enfermedad larga, delicada, y pido a Dios que continúe su mejoría, ¿ya? Y que ilumine a los médicos para que acierten y a su reunión para que responda. Muchas gracias. Pero ha sido usted demasiado gentil en darme una serie de piropos. Yo simplemente soy servidor. Cumplo de lo que dice Jesús. No he venido a ser servido, sino a servir. Y trato de servir especialmente a los más pobres, y creo que entre los más olvidados son los niños. Por ejemplo, para nosotros los ciudadanos, y yo conservo una carta que usted me envió a propósito de señalar sobre varios aspectos de la vida nacional, donde usted decía la importancia que para usted es cultivar la amistad, el amigo, así ¿no? es. Y la conservo en un lugar preferente en mi domicilio, porque me ayuda a reflexionar permanentemente cuando escucho o veo situaciones difíciles, y entonces pienso en toda esa labor pastoral que usted ha venido desarrollando en los últimos tiempos. Por eso que vamos a desarrollar esta entrevista sobre temas que son parte de su cotidiano quehacer como pastor de la Iglesia Católica, y que nos preocupa a muchos ciudadanos saber que el Perú todavía no resuelve sus problemas completamente. En primer lugar, Monseñor Bambarén, hay una situación que tiene que ver con los derechos humanos. Usted se ha caracterizado precisamente por ser un defensor de los derechos humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de disponer y ordenar vía resolución que el Perú el Estado peruano cumpla con dejar sin efecto una resolución, una sentencia que había emitido la Sala Penal de la Corte Suprema del doctor Villestein, que favorecía, por lo menos hasta ahora, a los miembros del Grupo Colina. ¿Qué comentario tiene usted respecto sobre esta decisión? Yo creo que hay dos motivos de alegría en este caso, ¿no? Uno es el fallo de la Corte Interamericana, en que exige al Perú, exige que se cumpla que se siga la jurisprudencia que se ha aplicado a reconocer que el caso es una agresión a los derechos humanos, ¿no? De lesa humanidad. Y el segundo motivo de alegría es que tanto la ministra de Justicia como el presidente de la Corte Suprema, ambos han acatado el fallo y han dicho que debe cumplirse. Y la ministra ha sido más enfática porque dice que el fallo va en la misma línea que había planteado el Perú. Por lo tanto, creo que hay motivo de alegría porque se está haciendo justicia, y cuando hay justicia hay paz. Yo me alegro y esperamos ya que pronto pues se acate ese fallo judicialmente en el Perú, ¿no? Efectivamente, bueno, ya eso ya ha sido comunicado al Estado peruano, y se supone que tienen que reaccionar, tal como lo acaba de recordar Monseñor Bambarén. La ministra ya dio su punto de vista en nombre del gobierno del presidente Ollanta. Monseñor Bambarén, hay programas sociales que, según veo la información, tienen que estar bajo la vigilancia ciudadana, porque a veces se perforan estos programas y no llegan a los sectores que realmente lo necesitan. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Es decir, para atender a tantos miles y tales millones de pobres en el Perú.
Voy a poner una comparación para que aparezca más Sí. claro, ¿no? El programa más nuevo que se creó fue Juntos. Lo creó el presidente Toledo ya al final de su gobierno. Sí. Pero hubo ahí una decisión muy buena en la estructura, y es que se conformó el Comité de Supervisión y Vigilancia para que realmente velase que la ayuda fuese a los más pobres, que ninguno quedase excluido y que no se politizase. Y lo segundo es que el programa no manejó dinero, sino que el pago iba directamente del Banco de la Nación a las beneficiarias. Las beneficiarias se dignificaron porque el 90% no existía civilmente. El 90% no tenía ni siquiera partida de nacimiento, con lo cual Reniega apoyó mucho. Todos recobraron su dignidad, ya tienen su tarjeta de banco. Entonces ahí no se ha perdido dinero ni ha habido filtraciones. En cambio, como contraste vemos, por ejemplo, en el vaso de leche, somos testigos de la cantidad de gente que recibía sin merecerlo, hasta para sus gatos y animales. Lo mismo ha pasado en Pensión 65, que había una serie de infiltrados que no debían estar. Pero ya esto se ha corregido porque Pensión 65 va a quedar junto con el programa Juntos, bajo la supervisión del Comité de Vigilancia que me toca presidir. Muchas gracias, Jennifer. Efectivamente, queridos amigos de la plataforma de noticias de TV Perú y Radio Nacional, nos encontramos aquí en nuestra cabina de entrevistas en compañía justamente del expresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Bambarén, uno, como dije en la presentación para radio, toda una personalidad que con su permanente mensaje pastoral nos orienta y nos va fijando probablemente lo que muchos ciudadanos olvidamos, nuestra agenda como personas frente al prójimo. Y le estábamos preguntando sobre los proyectos y los programas sociales que se vienen llevando a cabo por iniciativa no solo de entidades del propio gobierno, sino también por entidades, en este caso, vinculadas a la Iglesia. Usted nos decía, Monseñor Bambarén, y esto para los amigos televidentes también, que hay que evitar perforaciones de estos programas sociales para que efectivamente lleguen directamente a los más necesitados. Yo tengo mucha confianza porque en la entrevista que hemos tenido tanto con la ministra como con el viceministro, el doctor Runátegui, ya se ha concretado bastante que ese Comité de Supervisión y Vigilancia hasta diciembre se va a encargar de los programas Juntos y Pensión 65. Pero en estos meses se va a ir tomando también esta experiencia para constituir otros comités de supervigilancia en los demás programas. Creo que eso será una garantía. Pero al mismo tiempo yo he pedido, como me han pedido que presida también Pensión 65, como ha habido mucha infiltración, he pedido que antes de asumir yo Pensión 65, que purifiquen las listas, ¿no? Porque no pueden entrar ahí votando gente. Más bien que ellos ya, y me han dicho que ya lo están haciendo. Esto para, digamos, usted ha sido convocado para eso, para sí. justamente ver, sí. Presidir lo de pensión. Sí, en este comité voy representando al presidente de la República, como fue de la época de Toledo, de la época de Alan y ahora también con Fujimori acá en este decreto. Van juntos también con el Consejo Nacional de Iglesias Evangélicas, ¿no? En este trabajo. Sí. Eso es importante porque es el comité interreligioso en que entran muchos grupos de iglesias serias, históricas, ¿no? Entonces ya esto venía funcionando con 2 delegados, uno evangélico y uno judío, ¿no? Y ahora recién vamos a constituirnos, estamos esperando la aplicación del decreto. Señor Bambarén, no puedo dejar de preguntarle, para compartir esta opinión suya con los televidentes y Radio Nacional, sobre los conflictos sociales. Usted siempre nos ha exhortado a evitar los conflictos sociales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pero en este momento no solamente exhorto a los médicos, a los maestros, sino que quiero recordarle la experiencia vivida, por ejemplo, con el SUTEP, el año 2003, cuando era el primer ministro, el doctor Luis Solari, se declaró en huelga nacional y nos reunimos en una mesa de diálogo y concertación. Y se solucionó el problema, pero siempre hay estos grupos radicales. ¿Qué sucedió? Ya teníamos todos los puntos que siempre hay que, eso sí recomiendo en todo conflicto, no se toma ningún acuerdo por mayoría, todos por consenso, de modo que se va matizando la redacción hasta que sale ya aceptado por todos y así se defenderá. Pero ¿qué sucedió?
que íbamos a firmar el acta y el grupo radical tomaba el local. Íbamos a otro, lo tomaban. Tuvimos que ir así casi a escondidas al centro cívico para firmar. Con los médicos pasó exactamente lo mismo. Eran más bien los médicos del ministerio que pedían la nivelación con los médicos de salud. Se solucionó también una mesa de diálogo. ¿Por qué ahora no se sientan a dialogar? Yo pido a los médicos que no sigan sacrificando la salud de tantos miles de pacientes, y lo mismo a los maestros, que no sigan dejando sin clase a nuestros niños y adolescentes. Entonces, siéntense a dialogar y pido a las autoridades que abran las puertas, porque depende de las autoridades y depende de los dirigentes. Gracias, Jennifer, por este pase para compartir justo estas importantísimas declaraciones de Monseñor Luis Bambarén. Estaremos en contacto en cualquier momento con TV Perú y Radio Nacional en la plataforma de noticias. Buenos días, Jennifer. Bien, continuamos en radio. Monseñor, los conflictos sociales tienen un origen, ¿no? A veces es como alguien decía, y creo que el doctor Max Hernández lo dijo, hay una brutal desconfianza en el Perú. Es decir, ya no confiamos como antes. Yo recuerdo cuando uno estaba mucho más joven, uno confiaba, e incluso darle la mano a alguien como un compromiso de palabra de honor era algo, bastaba. Eso me enseñó mi padre, me dijo, el día que tú le des la mano a alguien y le digas, esto palabras, es palabra, ¿no? Como decir palabra de hombre, decía mi padre, ¿no? Así es. Hoy no existe eso, Monseñor. ¿Qué pasó? ¿Qué es esa pérdida de valores? ¿Qué ha pasado? Sí, mire, yo hablo también de mi propia experiencia, ¿no? Muchos de estos conflictos se suscitan porque las autoridades, sean municipales o en los ministerios, entonces no acogen los pedidos, los planteamientos, los oficios, las solicitudes de entrevista, no las piden. Entonces, para ser recibidos y derribar o abrir esas puertas cerradas, vienen los conflictos. Y yo le digo, cantidad de conflictos se han evitado, simplemente venían los dirigentes, me explicaban su situación, y delante de ellos y con el audio para que escuchen, llamaba al ministro que correspondía. Y el ministro en ese momento o les daba la solución o les daba la cita. Y ya no hacía falta huelga. Y otra cosa también que exhorto yo a las autoridades que lo hagan, todos tienen el derecho a manifestarse. No se puede impedir, pero deben pedir permiso. Y sin violencia. Y sin violencia. ¿Cómo se evita la violencia? Entonces, cuando pedían permiso, muy bien los dirigentes iban o a la subprefectura o a la prefectura a pedir permiso. Entonces, la autoridad llamaba al jefe de la policía y los dirigentes firmaban un acta en la cual ellos se responsabilizaban de velar por el orden, poniendo sus grupos de disciplina. Que si había cualquier desmán, los dirigentes eran los responsables. ¿Cómo se cuidaba? A mí me hacía gracia porque ya la policía iba caminando por las veredas sin tener que intervenir. ¿Por qué? Tiene que haber responsables en todo esto. Si no toma el pretexto, alguien se infiltró. No. Claro, por supuesto. Los que dirigen y promueven una paralización o una protesta tienen que ser y son los responsables. Pero que firmen un acta. Claro. Que firmen un acta. Si no, la palabra de otros lo dice usted, no se cumplen. Sí, Monseñor, usted está hablando de otros tiempos, ¿no es cierto? Y ¿no le parece un tema generacional de alguna manera? En otros tiempos, yo he vivido esos tiempos también. No, yo tiempos recientes, sí. No hablo del siglo pasado. Sí, no, se reclamaba, por ejemplo... Dos años, sí. 3 años. Sí, ¿no? Sí. Pero había, digamos, la intención o la intencionalidad de un justo reclamo, ¿no? No había nada, digamos, entre líneas dentro del reclamo. Ahora pareciera que aparte del reclamo hay una cuestión política detrás, hay una animadversión en contra del gobierno de turno. Entonces, todo lo que salga en materia de reclamos se piden topes inalcanzables como para no encontrar una solución, ¿no? Tiene usted razón, pero también pasa lo siguiente, ¿no? En cada sindicato, en cada gremio, siempre hay algunos miembros radicales, ¿no? Y esos son los que procuran de todas maneras que la medida de fuerza vaya adelante, impiden la solución, porque les interesa conflicto por conflicto. Yo me acuerdo de la huelga de pescadores, la de pesca industrial se solucionó en 2 sesiones, claro que fueron maratónicas, de 3 de la tarde a 7 de la mañana, seguido. Se solucionó, pero de pesca de consumo humano estaba en el ministerio y llevaban 22 días el llamado trato directo, en que no se habían visto la cara ni los armadores ni los pescadores, sino que había un intermediario que llevaba la propuesta y la respuesta. Entonces, cuando yo llego allá, veo esto, inmediatamente
Les saludé a los pescadores, pues a los armadores, y les invité a reunirse. Nos reunimos y ese día se solucionó el problema. Pero mire, voy a los radicales. Y hoy ya que conocí esto, al que vigilaba la puerta de la sala en que estábamos, le dije, cualquier mensaje que manden de fuera me lo pasas. Entonces llegaban los mensajes de los radicales pidiendo que su dirigente se retirase. Yo me lo guardaba, ¿no? Y entonces se solucionó, ¿ves? Entonces siempre en todo grupo hay, por ejemplo ahora en SUTEP, son 3 grupos, pero 2 de ellos son bien radicales. ¿Y por qué esta huelga de los 3 grupos? Porque cada uno quiere tener como la paternidad de los aumentos. O su cuota de poder. ¿no? Su cuota de poder. Entonces, si hay un sindicato legítimo, SUTEP legítimo, entonces con ellos debe dialogar el Ministerio de Educación, no puede cerrarse con los 3. No, señor Barén, algo quisiera pedirle su reflexión, porque los medios de comunicación últimamente no estamos cumpliendo con un rol, esto lo observo yo que tengo 42 años en el periodismo, no estamos cumpliendo con un rol de, por ejemplo, pacificar, proyectar mejores condiciones, ¿no es cierto?, para una sociedad mucho más armoniosa. Estamos más bien generando situaciones muy complejas y difíciles. Y lo que acaba de ocurrir, y que seguramente usted ha tomado nota, este crimen con una joven que participó en un programa de televisión donde se exacerbaron las bajas pasiones, se trataba de penetrar en la intimidad de esta jovencita, apenas 19 años, nos hacía pensar en ese momento del programa que algo podría pasar. Yo se lo dije incluso a una de mis hijas, esto va a tener consecuencias, sin saber las consecuencias fatales del crimen. Pero, ¿qué está pasando con los medios de comunicación últimamente? Yo en mi concepto creo que los medios tienen una doble finalidad, informar y formar. Y creo que esta segunda parte es la que falla bastante, ¿no? Porque en lugar de formar, más bien van yendo hacia un libertinaje o fomentando el morbo. Ciertamente, ¿qué tiene que preguntar a una señora que se presenta ahí? ¿Ha sido usted infiel a su marido? ¿Cómo le preguntan eso en un medio público, no? Todo por dinero. Sí, exacto. Y lo mismo también, por ejemplo, en determinado programa me llamó la atención que el Canal 4, una hora temprana todavía, creo que era alrededor de las 10 de la noche, estuve pasando un programa pero sumamente excitante para la juventud, con baile perreo, pero muy ya muy morboso, no muy excitante. Sí. Entonces, ¿qué quieren? Los adolescentes ven eso porque quieren que respeten a las chicas, no, pues no. Yo creo que hay una responsabilidad de los medios, y usted es un periodista serio, Alberto, y todos conocemos su trayectoria, y creo que hay excelentes periodistas, pero hay algunos también que creen que todo es exacto, ¿no? Y buscan fomentar ciertamente aquello que ya está al borde del escándalo. Yo pido a todos los medios de comunicación que asuman su papel de ser formadores de valores. Y en este momento me preocupa bastante los grupos que están mentalizados por la ideología de Sendero Luminoso. El presidente Gonzalo, son jóvenes que es el mismo, en silencio han trabajado todos estos años, pero eso va a dar sus frutos. Entonces también nosotros tenemos que responder con un mensaje que contrarreste esta lucha armada, más bien que un mensaje en favor de la vida y de la paz, defensa de la vida y de la paz. Monseñor Bambarén, yo he tenido el gusto de entrevistarlo en otras oportunidades aquí en esta misma emisora, pero con otras características. Usted ve que está cambiada y justamente es por el relanzamiento que se está haciendo de la emisora del Estado, con, digamos, un planteamiento, un formato nuevo, plural, y un ejemplo de ello es justamente la presencia de... Yo como radio escucha, lo siento, lo veo, sí, es cierto. ¿Qué opinión le merece este cambio? Los felicito, yo creo que uno no se puede anquilosar, ¿no? Un poco como pasa también con cada persona, que si no se renueva, pues se queda oxidado, ¿no? Entonces yo los felicito y creo que, y mucho más siendo un medio del Estado, está llamado justamente a ser un medio modelo. Claro, efectivamente. Nosotros... Yo les agradezco mucho esta entrevista y vuelvo a invocar a toda la población del Perú. Estamos ya en víspera del Señor Milagros, el mes morado, pues que eso nos acerque a Dios, porque mucho del problema que tenemos es por olvidarnos de Dios, y quien voltea las espaldas a Dios también las voltea a la sociedad. Entonces,
que yo deseo que este mes de octubre todos los peruanos nos acerquemos más a través del Señor Milagros a Dios, revisemos nuestra vida y construyamos un Perú más fraterno, más unido, más justo, ¿no? Y siempre pensando en los que menos tienen. Efectivamente, señor Luis Van Baeren, no sabe la alegría que tenemos nosotros aquí en Radio Nacional de contar nuevamente con su presencia en esta etapa de relanzamiento. Queremos de pronto abusar digamos, de la confianza y decirle que de vez en cuando nos gustaría enlazarnos, aunque sea telefónicamente, para que usted envíe un mensaje de paz. Aunque no bailamos la marinera, pues no hay primera sin segunda. No hay primera, claro, encantado, ¿no? encantado. Porque la verdad que nos reconforta tener la palabra suya, la palabra de Dios, la palabra que de alguna manera, como usted acaba de reclamar, una a los peruanos. Y eso es muy importante como parte del mensaje pastoral que usted durante tantísimo tiempo. A propósito, ¿cuántos años sacerdote? De sacerdote 58 y de obispo voy a cumplir el 1 de diciembre 45. 45. Sí. Usted era uno de los obispos más jóvenes, ¿no? Sí. Uno de los más en jóvenes. ese momento, sí. El llamado obispo de los pueblos jóvenes. Así es, sí. Realmente caminando por los arenales, Sí, buscando a los sí. pobres Por y todo supuesto. lo demás. Sí. Yo empezaba el periodismo y yo me acuerdo, hay una fotografía que les cuento ya para terminar, que yo la conservo porque se publicó en el diario Ojo, en la que Monseñor Luis Van Baeren salía del hospital militar cuando ya el presidente Juan Velasco Alvarado estaba en muy malas condiciones. Sí. Y yo atrás, ¿no? Como un reportero, esos jovencitos, ¿no? Yo iba atrás para pedirle una declaración y esa foto la toman justo en el momento que yo atrás soy yo. ¿Sí? Y la conservo. Y ahí está usted tratando de dar a la familia del presidente Velasco, ¿no es cierto?, el apoyo moral necesario. Mire, ya que toca este punto, Sí. muy breve, un minuto menos. El cardenal Andazzi siempre estuvo muy preocupado del alma de Velasco cuando ya estaba mal. Y me dice un día, Lucho, tengo que subir allá a Chaclacayo. Entonces arreglé con su esposa que ese domingo no subiese nadie, solo subimos con el cardenal y estuvimos con la familia. Y el cardenal le planteó, la conversación fue muy agradable, y el cardenal le planteó la necesidad de confesarse, pero se lo dijo de tal manera que Velasco no lo entendió. Se la volvió a repetir creyendo que ya era más concreto, tampoco lo entendió Velasco, y entonces yo me vuelvo, mire, presidente, lo que quiere decir el señor cardenal es que usted necesita un lavado y engrase. ¿Cuándo se confiesa? Y mire, eso era un domingo, el miércoles siguiente confesión, el jueves que era Corpus, misa con la familia, comunión, y después de vez en cuando me pedía la comunión. Y cuando lo iba en la madrugada en que le iban a poner el 23 de diciembre, entonces no quiso que le pusiesen anestesia mientras no llegaba yo a darle la unción a los enfermos. Y González Posada, su cuñado, me llamó a las 2 de la madrugada y yo tuve que ir al hospital militar y darle la unción. Recién yo entré al quirófano, pero él no permitía la anestesia. Entonces yo creo que el velar por la salvación de las almas es un deber nuestro, gravísimo, de las familias también que tienen un ser en estado terminal. Y esos episodios que lo cuenta así con tanta precisión, Monseñor Luis Van Baeren, yo recuerdo que en uno de los libros de Alfonso Baella publican mi crónica justamente de los últimos días del general Velasco, cuando allí en el hospital militar sale Berta González Posada, ¿no es cierto?, que le decían Coca Sí, González, ya fallecida, y ella dice esta muy corta frase en medio de lágrimas: Juanito ha muerto. Ese fue el titular de mi nota. Justamente aquella tarde en la que se dio a conocer. Por eso yo le agradezco. ¿Y cuántas cosas podemos recordar, tantas cosas. Monseñor? Bueno, entre vivamos en paz, pero preparémonos también para morir bien. Para morir bien, Muchas efectivamente. gracias. Gracias, Monseñor Van Baeren.